lugar vamos a ver el concepto de congestión, luego las transacciones en el mercado de corto plazo, luego costo marginal de corto plazo, después miraremos el impacto de la congestión en el mercado eléctrico y por último el tratamiento que se le ha dado a la renta por congestión en el Perú. Bien, el concepto de congestión. Una congestión se define como aquel elemento de transmisión, línea o transformador, que alcanzó su límite de capacidad de transporte. Hay que diferenciar esto de una sobrecarga, que una sobrecarga es aquel que ya se superó la capacidad, mientras que la congestión es cuando se llegó a este límite, sin sobrepasarlo. Las causas de esta restricción de potencia se pueden agrupar básicamente en cuatro: restricciones de voltaje, restricciones térmicas, restricciones de estabilidad del sistema, o por seguridad N-1, N-2, etc. Pasamos a lo que son las transacciones en el mercado de corto plazo. La curva de oferta y demanda muestra la cantidad que están dispuestos los productores a vender un bien a un precio dado. En el eje de las abscisas está la cantidad ofertada y demandada, mientras que en el eje de las ordenadas muestra el precio que perciben los vendedores por una cantidad ofrecida. Ahora bien, para el mercado eléctrico es muy similar esta representación. La oferta viene a ser dada por los generadores y la demanda viene a ser la demanda total del sistema eléctrico nacional. Está graficada totalmente vertical debido a la inelasticidad de la demanda que tenemos en nuestro mercado eléctrico. El precio fijado entre los ofertantes y la demanda es al costo marginal de corto plazo. Seguimos con un ejemplo de las transacciones en el mercado de corto plazo. Este es un caso de dos generadores, un generador X y un generador Y. Para este caso, la oferta del generador X es suficiente para abastecer la demanda de 50 megavatios. Y es el generador X quien lo cubre debido a que es el de menor costo entre el generador X y Y. El precio en barra de oferta, o sea, el lugar donde se produce, es igual al precio en barra de demanda, lugar donde se consume, debido a la ausencia de una línea que transporta la energía. Sin embargo, sabemos que esto no puede darse. Es solo un ejemplo para indicar que el precio es el mismo al que se oferta que al que se consume, en ausencia de una línea. Si ven el gráfico de abajo, nótese que el costo marginal lo da el costo incremental del generador X. Ahora, para este caso, ya estamos considerando la línea de transmisión que transporta la energía y hace posible el consumo. Lo primero que se debe notar es que el precio en la barra de demanda aumentó con respecto a la barra de producción. Esto debido a las pérdidas marginales ocasionadas por la línea. Las pérdidas se traducen en tener 2.5 megavatios más de demanda. Por ello, el generador que X produce 52.5 megavatios y no 50 megavatios como el ejemplo anterior. Ahora, en este siguiente ejemplo, para este caso, a la línea de transmisión se le considera una capacidad limitada de 40 megavatios. Siendo la demanda de 50, la línea no permite mayor producción del generador X que la capacidad de la línea, por lo que para cubrir la demanda total se requiere que el generador Y produzca la energía restante que cubra la demanda, es decir, 10 megavatios. Esta congestión de la línea se evidencia en una separación de precios. Por un lado, el precio marginal es bajo, el lado de la producción, y por el otro lado es alto, el lado de la demanda. En conclusión, el retirar demanda ahora solo se puede a un precio elevado. Se puede notar en el gráfico de abajo que en el lado de la demanda, el costo marginal lo da el costo incremental del generador Y.
Dejando de lado las transacciones en el mercado de corto plazo, vamos a uno de los parámetros que importan mucho en este mercado, que es el costo marginal de corto plazo. Eh, Habíamos visto en la lámina anterior que la congestión en la red se traduce en una señal económica de precio elevado, y ese precio es el costo marginal. Pero, ¿qué es el costo marginal? Desde el punto de vista matemático, el costo marginal es el cambio en el costo de producción de suministrar óptimamente un incremento de demanda en una determinada barra, satisfaciendo todas las restricciones impuestas. El costo marginal de corto plazo está compuesta por tres componentes: una componente de energía, una componente de pérdidas y otra de congestión. Bueno, me pareció importante mostrar la metodología con la que se obtienen los costos marginales en el Perú, el cual está conformado por un estimador de estado, un flujo de carga óptimo, un preprocesador de costos marginales y finalmente el aplicativo que desagrega los costos marginales en sus tres componentes. Paso a describir cada uno de ellos. El estimador de estado es una herramienta que provee un modelo completo y consistente de las condiciones de la operación real basadas en mediciones en tiempo real. Su utilidad es que proporciona un flujo de carga convergido del CEIN para cada periodo. El preprocesador de costos marginales determina las unidades de generación que ingresan con potencia fija o con posibilidad de variar su generación en el flujo de carga óptimo. Y estos se actualizan cada 5 minutos. El flujo de carga óptimo determina los costos marginales cada 5 minutos, pero las completas. Y sobre las barras modeladas del CEIN, y toma como insumo el estado de la red, que es proporcionado por el estimador de estado, y la calificación de las unidades de generación que ya fueron establecidas en el preprocesador de costos marginales. Finalmente, el aplicativo que desagrega los costos marginales considera un modelamiento de flujo en DC. Toma en cuenta el efecto de las pérdidas de transmisión en los costos marginales, además que el costo marginal no depende de la barra de referencia elegida. Bueno, y además el flujo óptimo de potencia y el aplicativo que desagrega los costos marginales están constituidos en un único modelo. Bien, yendo un poquito más a detalle de este aplicativo que desagrega los costos marginales, se muestra esta lámina. Bueno, la idea de esta lámina es de presentar qué formulación contiene el aplicativo que desagrega el aplicativo que desagrega los marginales y ver qué parámetros y variables originan las tres componentes. Bueno, primero, la formulación es minimizar el costo de producción sujeto a las restricciones, como la de balance de potencia, que es producción igual a demanda más pérdidas. La otra ecuación está asociado a la consideración de las pérdidas en la transmisión, el cual para determinar el factor de pérdidas marginales se utiliza una matriz de incidencia A y B, una para la generación y otra para la demanda, para medir la sensibilidad del cambio en las pérdidas. Por último, las ecuaciones para el flujo en las líneas se utilizan los shift factors, que de igual manera que el factor de pérdidas, también para medir la sensibilidad de este factor se utilizan matrices de incidencia a la generación y a la demanda. Pero en este caso, con la inclusión de la repartición en cada nodo de las pérdidas ocasionadas en el flujo óptimo de carga en forma proporcional a estas pérdidas. Finalmente, el costo marginal del nodo está conformado por los multiplicadores de Lagrange asociados a cada una de las restricciones que acabo de describir. Y luego, mediante la condición de optimalidad de Karush-Kant-Tucker, que no es más que una generalización del método de los multiplicadores de Lagrange, que consiste en derivar la función objetivo con respecto a una variable de control e igualar a cero. Para este caso, la ecuación de pérdidas pasa a la función objetivo y se deriva con respecto a las pérdidas. Y sale
y sale esta ecuación. Ahora, de la combinación de ambas ecuaciones se obtiene el costo marginal. Si se percatan, el costo marginal está conformado por los multiplicadores de Lagrange, de las restricciones y el uso del loss factor, que son los factores de pérdida marginales, y shift factor para su descomposición en su componente de energía, pérdida y de congestión. Bueno, hasta ahí acabamos lo que es el costo marginal de corto plazo y ahora sí pasamos a lo que es el impacto de la congestión en el mercado eléctrico. Este primer ejemplo lo he considerado sin congestión para que se pueda ver la diferencia o el impacto cuando ya sucede una congestión en la red. Este ejemplo consta de dos generadores y una demanda. En la barra 3 se encuentra la demanda y es de 150 megavatios. Esta demanda, a su vez, mantiene un contrato de suministro de 33% de su consumo con el generador 1 y el 67% de su consumo con el generador 2. Las líneas tienen una capacidad limitada de 200 megavatios, siendo el más limitado la línea que enlaza la barra 1 con la 2, con una capacidad de 60 megavatios. El generador 1 tiene un costo variable más bajo que el generador 2 y como potencia máxima el generador 1 es de 160 megavatios, mientras que el generador 2 es de 200 megavatios. Ahora, hacemos un flujo óptimo de potencia y obtenemos estos resultados. Hay que notar de que el generador más económico entre los dos es el generador 1, que tiene costo variable 10. Entonces, como no hay ninguna limitación en la capacidad de las líneas, este generador es el que despacha para cubrir el total de la demanda más las pérdidas. La demanda es de 150 megavatios y la producción es de 159.55. Quiere decir que las pérdidas generadas en la red es de 9.55 megavatios. El costo marginal en cada nodo es el costo marginal que ya tiene las tres componentes, que es la energía más las pérdidas y más la congestión. Pero claro, en este caso, como no hay congestión, es solamente la componente energía más la componente de pérdidas. En la barra 1 es el costo marginal de $10 por megavatio. En la barra 2 es de 10.767. Y en la barra donde se encuentra la demanda es de 11.311. Estas son diferenciadas con respecto a la barra 1 y es justamente debido a la componente de las pérdidas. Ahora bien, como ya tenemos la energía y tenemos los precios, ya podemos hacer una valorización. Y en cada barra, el costo marginal, por cada barra tenemos la componente energía, que es de 10. En la barra 1, la componente de pérdidas es 0 y la de congestión es 0, mientras que en la barra 2, la componente de pérdidas es de 0.767 y la de congestión es 0, mientras que en la barra 3, es donde se ubica la demanda, es de 1.311 y la congestión es 0. El costo marginal total viene a ser la suma de esas tres componentes. Ahora, en la barra 1, como no hay demanda, pero sí hay generación, entonces hacemos la valorización, que sería el pago de la demanda 0 multiplicado por el costo marginal en esa barra, pero como no hay ninguna demanda en la barra 1, pues el pago de la demanda es 0, pero sí hay generación. Entonces es la multiplicación de la energía que despachó el generador, que es 159.55 por 10, que nos da un total de 1.595.5 dólares. En la barra 2 no hay demanda y el generador tampoco prendió. Es por eso de que, muy a pesar de que tiene un precio de 10.767, al no haber ninguna energía,
la valorización, tanto para el pago de la demanda como de la generación, es 0. En la barra 3 sí se encuentra la demanda y su precio es de 11.311 para una energía de 150, nos da una valorización de 1.696.65 dólares. Si sacamos los totales de todas las barras, la suma total para el pago que tiene que hacer la demanda es de 1.696.65, mientras que el cobro de la generación es 1.595. Si notamos, hay una diferencia de 101.65. Es decir, ha habido un exceso del pago de la demanda con respecto al cobro de los generadores. Más adelante vamos a explicar esto. Si tenemos un cuadro de valorización, también podemos tener un cuadro de saldo. ¿Qué es un cuadro de saldo? El cuadro de saldo nos indica la liquidación, es decir, el generador que tiene que pagar a otro o, por defecto, cobrar o pagar entre ellos. Bien, el generador 1, habíamos dicho que tiene un precio de 10 en su barra, con una energía de 159.55 y nos salía un total de 1.595.5 dólares. Mientras que el generador 2, al no producir nada, entonces cobra 0. Para el caso de los retiros, como cada uno de estos retiros es el cliente de cada uno de estos suministradores, el generador 1 se hace responsable y asume el retiro de su cliente. Entonces, la energía que le corresponde al generador 1, que habíamos dicho que es el 33% de 150, es decir, 50 megavatios, multiplicado por el precio, nos da 565.55 dólares. ¿Qué quiere decir? Que el generador 1 va a cobrar 1.595.5 por producir, sin embargo debe pagar por el retiro de su cliente de 565.55 dólares. Para el caso del generador 2 es lo mismo. Su cliente ha consumido 100 megavatios y multiplicado al precio de 11.311 nos sale 1.131.1 dólares. Ya teniendo estos datos de lo que tiene que cobrar cada generador y lo que tiene que pagar cada generador, sacamos un saldo. Este saldo es la resta de las entregas con los retiros. Entonces, para el generador 1, que tiene que cobrar 1.595 y pagar 565.55, nos da un saldo total de 1.029.45 dólares. Es importante el signo. Cuando este saldo nos sale positivo, quiere decir que este generador o este participante está cobrando. Mientras que si sale negativo, este participante ya no está cobrando, sino está pagando. Que ese es el caso del generador 2, que tiene un saldo negativo debido a que no produjo nada, pero sí tuvo que retirar. Y es 1.131.1 dólares. Si hacemos la suma de ambos, nos sigue sobrando un saldo de dinero de 101.65. Pero como todo cuadro de liquidación, no debe quedar ni un dólar al aire. Entonces, hay un pago en exceso debido a las pérdidas generadas. El generador 1 tiene que cobrarle al generador 2 1.029 dólares, pero sin embargo, el generador 2 no le está pagando 1.029, sino está pagando en exceso 1.131, cuyo exceso es de 101.65 dólares. Entonces, ese excedente que tenemos en el cuadro de valorización de 101.65 nos ayuda a cerrar el cuadro de liquidación. Y obtenemos, si sumamos todos los tres valores, ahora sí tenemos el valor de 0. A este excedente se le denomina el saldo resultante o ingreso tarifario puro.
Pero, ¿a dónde se asigna este excedente de dinero? Porque bien sabemos que el generador uno tiene que cobrar $1.029 y el generador 2 paga 1.131. Y este 101.65 no es ni de uno ni de dos. ¿A dónde se asigna este excedente de dinero? Eso lo vamos a ver, lo dejamos como consulta y lo vamos a resolver ya en el análisis. Bien, este es el caso de una red sin congestión, pero ahora pasemos a un caso con congestión. Si recuerdan, el enlace de la barra 1 con la barra 2 era de 60 megavatios. Ahora lo he forzado a que tenga una capacidad de 30 megavatios con el objetivo de generar una congestión. Los datos son los mismos. El generador 1 sigue siendo el más barato entre los dos generadores, la demanda sigue siendo la misma, la capacidad de las otras dos líneas sigue siendo 200 megavatios. Lo único que ha cambiado como dato es la capacidad de la línea que enlaza la barra 1 con la barra 2. Si hacemos un flujo óptimo de potencia, ahora sí notamos de que no solamente despacha el generador 1, sino también el generador 2. El generador 1 despacha con 138.56 megavatios. Ha sido limitado ya su generación debido a esta congestión. Y es el generador 2 quien tiene que cubrir el resto para que la demanda sea satisfecha, con 19.73 megavatios. Lo importante de esta gráfica también es ver los costos marginales que ha ocasionado esta congestión en cada una de las barras. El de la barra 1 sigue siendo $10 por megavatio, pero el de la barra 2, donde se encuentra el generador 2, es de $12. Es decir, ya aumentó. Si recuerdan, en el anterior ejemplo era de 10.767. Y en la barra 3, donde se encuentra la demanda, es 11.851. Y con respecto a la gráfica anterior, también aumentó. Entonces ya estamos viendo algunos cambios ya debido a la congestión en la red. Y como en el ejemplo anterior, si ya tenemos energías y ya tenemos precios, ya podemos hacer una valorización. En cada barra tenemos que la componente de energía es de $10.687 por megavatio, mientras que las pérdidas para la barra 1 es 0, para la barra 2 es 0.334 y la barra 3 es 1.018. En este caso, como ya hay congestión, ya tenemos valores. Para la barra 1 es negativo 0.687. Es importante para este caso el signo, porque recordemos de que el lado no congestionado, o perdón, el lado congestionado, claro, el lado congestionado es la barra 2 y la barra 3. Y ahí se encuentran valores con componente de congestión positiva. Mientras que para el otro lado, que es el de la barra 1, se encuentra la componente de congestión con signo negativo en el lado sin congestión. Entonces, ya notamos de que nos ayuda mucho el diferenciar el lado congestionado del no congestionado viendo el signo de la componente. Al hacer la valorización, se suman las tres componentes, entonces el costo marginal en cada una de las barras para la barra 1 es 10, no hay demanda, pero sí hay generación de 138.56 y a la hora de hacer la multiplicación es 10 por 138.56 es $1.385.6. En la barra 2, ahora sí hay producción, pero no hay demanda. Entonces valorizamos la producción, que viene a ser el precio de la barra 2, que es 12, multiplicado por la generación en esa barra de 19.73. Y nos sale el cobro del generador 2, que es de $236.76. Para la barra 3 no hay generación, pero sí hay demanda. La demanda es de 150 megavatios y el precio es de 11.851, por lo que la demanda paga
$1.777.65. Si hacemos la suma total de las valorizaciones en las tres barras, el pago de la demanda es 1.777.65 y el total de la generación en las tres barras es 1.622.36. Ahora tenemos un excedente nuevamente, que es el pago de la demanda con respecto al cobro de la generación de 155.29. Y si tenemos la valorización, ya podemos sacar un cuadro de saldo, que como había dicho hace un momento, indica la liquidación de qué generador tiene que pagar a quién. Para el caso del generador 1, tiene un precio de 10 y una producción de 138.56. El total es $1.385.6 que debe de cobrar. Pero este generador 1 tiene un retiro que corresponde a una energía de 50, perdón, una potencia de 50 megavatios, multiplicado al precio de la barra donde se encuentra la demanda, de 11.851, nos da un total de 592.55. Si sacamos el saldo para este generador, que es entrega menor retiro, nos sale un saldo positivo, que es restar 1.385 menos 592.55. Y nos da un saldo positivo de $793.05. El generador 2 esta vez sí ha operado y ha despachado y tiene una producción de $19.73 al precio de su barra, que es $12 por megavatio. El total de cobro de este generador es $236.76, pero también tiene un retiro asociado a él, que son 100 megavatios, multiplicado a 11.851, que es el precio de la barra de demanda, nos sale un total de $1.185.1. Para sacarle el saldo a este generador, basta con restar su entrega, que es 236.76, y tenemos un retiro de 1.185.1. Su saldo, al hacer esta diferencia, es negativo. Quiere decir que el generador 2 va a pagar al generador 1. Pero vemos nuevamente de que el generador 1 solamente va a cobrar 793 y se genera un monto excedentario de 155.29 que está pagando de más el generador 2. Entonces, este cuadro de liquidación debe de cerrarse debido a este pago en exceso por las pérdidas generadas, y esta vez no solamente es por estas pérdidas, sino también a la congestión. Si recuerdan, en el ejemplo anterior era este exceso de dinero de $101 y era solamente debido a las pérdidas. En este caso ya es las pérdidas generadas y la congestión. Es por eso que ahora vemos un monto mayor. Y para cerrar este cuadro de liquidación es necesario que ese excedente se introduzca en el cuadro de saldo y finalmente se cierra la liquidación y es cero. ¿Y qué es este monto de 155.29? Es conocido como el ingreso tarifario del mercado mayorista de electricidad. Y nuevamente nos hacemos la consulta, ¿no? ¿A dónde se asigna este excedente de dinero? ¿Le corresponde al generador 1, al generador 2, a la transmisora? Ya con el análisis que vamos a ver ahora, vamos a identificar quién o a quiénes se les asigna este exceso de dinero. Este cuadro corresponde al ejemplo anterior de la congestión. Si ven bien los datos, son los mismos, los costos marginales en cada una de las barras, el retiro de cada una de ellas en cada barra y la entrega también en cada barra. El adicional que es agregado con respecto al cuadro, a la lámina anterior, es este cálculo. Es decir, vamos a determinar la valorización por cada una de las componentes. La valorización por la componente energía, la valorización por la componente de pérdidas y la valorización por la componente de congestión. Si solamente asumimos que el costo es el de la energía,
tenemos estos valores. Por ejemplo, en la barra 1, el generador 1 ha despachado con 138.56 y multiplicado por el componente de energía nos da 1480. De la misma manera en la barra 2, la energía generada por el generador 2 por el precio de la energía, que es 10.687, nos da una liquidación de 210.85. Y en la barra 3, si utilizamos otra vez solamente la componente energía, tenemos que la demanda es 150 multiplicado por 10.687 nos da 1603.05. Si sacamos los totales en cada una de las barras, de la barra 1, 2 y 3, el pago de la demanda es 1603 y el cobro de la generación por esta componente, solamente por la componente de energía, es 1691.65. Sacamos el excedente, que es el pago menos el cobro, es decir, 1603.05 menos 1691.65. Nos da como excedente negativo 88.6. Recordemos que esta componente solamente mira la parte de la energía. Entonces, es lógico de que la demanda, recuerdan, es 150 megavatios y la producción, si hacemos la suma de ambos de 138.56 más 19.73, nos sale más o menos algo de 159 y algo, ¿no? Quiere decir que ha habido más producción que la demanda. Lógico, porque la producción no solamente cubre la demanda, sino también las pérdidas. Es por eso que este excedente nos sale negativo, porque es con respecto de la demanda con respecto a la generación. Ese mismo ejercicio hacemos ahora, pero para la valorización de las pérdidas. Entonces tenemos un pago de demanda y un cobro de generación. Haciendo lo mismo, utilizando ahora solamente como dato el costo marginal de pérdidas y utilizando las energías. Y tenemos el excedente, que es el pago menos el cobro. Otra vez sería 152.7 menos 6.59. Nos saldría 146.11. Esta vez sí es positivo. Mientras que en la congestión, de igual manera, solamente usando la componente congestión y multiplicado por la energía, tenemos estos valores. Y si vemos el excedente del pago de la demanda menos el cobro de generación, nos sale un excedente de 97.78 dólares. Si sumamos estos excedentes, tanto de la energía, pérdidas y congestión, tenemos esos 155.29 que nos sobraba en el ejemplo anterior, ¿no? Y es donde hacíamos la consulta de dónde se asigna este excedente de dinero. Entonces, aquí ya se ha desagregado cada uno de estos excedentes. Y al excedente debido a la congestión se le denomina renta por congestión. Aquí ya entra el término de renta por congestión. A partir de este monto, cada operador o país decide cómo gestionar dicha renta. Si hacemos una pequeña gráfica de esto, vamos a unir, como en el mercado eléctrico peruano, la componente de energía y la componente de pérdidas lo han unido y solamente es una sola componente. Es decir, sería el sumar negativo 88.6 más 146.11 sería 57.71 dólares. Y también tenemos la componente de congestión con 97.78. La suma de ambos es todo el excedente que se ha dado. Ahora, ¿a dónde se asignan estos montos? Pues la componente de energía, que incluye las pérdidas, en teoría sirve para pagar parte del costo medio de la transmisión, y a eso se le denomina el ingreso tarifario. Sin embargo, la normativa peruana trata al ingreso tarifario por otro medio. Este monto es asignado a los generadores de acuerdo a sus ingresos por potencia.
o sea, se les es retornado a los generadores estos 57.51 dólares a los generadores en forma proporcional a sus ingresos por potencia. Y ahora, ¿a dónde se destina esos 97.78 dólares, que es la renta por congestión? La normativa peruana señala que este monto es asignado a quienes salieron perjudicados por retirar a un precio más alto al que si no existiera la congestión. Recordemos que en este ejemplo, el generador 1 y el generador 2 tienen una demanda que al haber la congestión ha aumentado el precio en la demanda. Quiere decir que estos generadores han tenido que pagar más, más por esta demanda que cuando no había congestión. Y en cierta forma podemos decir que han salido perjudicados. Entonces, al ser perjudicados, este monto de 978 se les retorna a estos mismos generadores con el fin de que compense esa magnitud que han quedado perjudicados. Bien, entonces saquemos unas conclusiones que nos ha dejado el impacto de la congestión en el mercado eléctrico. Primero, en el precio. El precio aumenta en algunas barras de entrega y de retiro. Recordemos que sin congestión el generador 1 tenía 10 dólares por megavatio hora como precio y se ha mantenido cuando hubo congestión. Sin embargo, no ha sido así para el generador 2. Inicialmente en su barra donde producía era de 10.707 dólares cuando no había congestión y cuando lo hay es de 12. La demanda, lo que habíamos indicado, el precio ha aumentado de 11.3 a 11.8. Entonces, el primer efecto o el primer impacto de la congestión es en los precios. El siguiente es en el saldo. Algunos generadores salen beneficiados y otros perjudicados. Lógico. El generador 1, sin congestión, cobraba 1029, pero por la congestión ya no cobra 1029, sino ahora es menos, 793. Sigue ganando, pero ya es menos. En cambio, el generador 2, de lo que no había congestión, tenía que pagar 1131, ahora tiene que pagar solamente 948. Es decir, beneficiado. Algunos se perjudican y otros se benefician. ¿Qué otro impacto? En el ingreso tarifario. Aumenta el excedente de lo que se paga frente a lo que se cobra. El ingreso tarifario del mercado mayorista nos salía que sin congestión era 101.65 y luego fue 155.29. Ya vimos que no solamente tiene que ver ahí las pérdidas, sino también la congestión. Y también el impacto de la congestión se ve reflejado en el costo de la operación. Aumenta este costo haciendo que el despacho no sea estrictamente lo más económico. ¿Cómo sacamos el costo de la operación? Es la multiplicación de la producción de los generadores con el precio. Entonces, en el primer caso, sin congestión nos salía 1595.5 y en el segundo caso de 1622. Aumentó el costo de operación. Sigue siendo un despacho económico, pero, entre comillas, no es estrictamente lo más económico. Unas conclusiones generales hasta donde acabamos de terminar. La utilización de los costos marginales en las valorizaciones de energía es uno de los medios más eficientes para reflejar los costos variables de la operación en un gran número de mercados eléctricos en el mundo entero. Y además, su utilización también nos ayuda como mecanismo para administrar la congestión. Ahora, durante la congestión se produce una separación de los costos marginales en los extremos de dicho elemento congestionado, dependiendo de la configuración de la red eléctrica. La separación de las zonas con costos marginales diferenciados puede ser muy simple en sistemas radiales o complejos en sistemas mallados. La importancia de separar los costos marginales de sus componentes. En la administración de la congestión, debido a que en la optimización del despacho de carga se modera la transmisión y las pérdidas mediante un flujo DC, lo cual introduce la componente de pérdidas en los costos marginales. Ante esto, la administración de la congestión proporciona cobertura contra las diferencias de costos marginales debido a la congestión y no debido a las pérdidas. Ojo. Y finalmente, ¿no?,
la descomposición de los costos marginales, se han utilizado los factores de pérdida o loss factor y los shift factor para la descomposición en sus tres componentes. Bien, entonces hasta ahí ya he terminado los ejemplos y con eso la teoría que tiene que ver con las rentas por congestión. Ahora entramos un poco más a la parte legal y esta es un poco la historia de las rentas por congestión en el Perú. El 28 de julio del 2016, ya estamos en el tema de tratamiento de la renta por congestión en el Perú. Como habíamos mencionado, cada país, a partir de un monto de renta de congestión que se determina, ya cada país u operador del sistema ve la manera de administrar estos montos y hacer qué hacer con este monto. En el caso peruano, vamos a ver qué es lo que hace con este monto. Bueno, el 28 de julio de 2016, el Decreto Supremo 026-2016, que es el reglamento del mercado mayorista de electricidad, señala la utilización de los costos marginales de congestión como parte de los costos marginales de corto plazo en las transferencias de energía. Define y señala su consideración dentro de las valorizaciones de energía activa. El 30 de septiembre de 2017, mediante el Decreto Supremo 033, ya indica la fecha de entrada en vigencia del reglamento del mercado mayorista. Además, señala que la vigencia de los procedimientos técnicos COES asociados a este reglamento iniciarán el 1 de enero del 2018. Y además indica sobre la asignación de rentas de congestión finalizado el decreto de urgencia 049 de 2008. ¿Y qué es, qué es este decreto de urgencia 049 de 2008? Bueno, en este decreto de urgencia aseguraba la continuidad en la prestación del servicio eléctrico. Los costos marginales de corto plazo no contemplaban restricciones en el transporte eléctrico, ni tampoco de gas natural. El costo marginal tenía un valor límite, además. La diferencia de las unidades que operan con costo variable superior al costo marginal era cubierta mediante un cargo en el peaje. Eso finalmente terminó el 1 de octubre del 2017. ¿Qué quiere decir? Que a partir del 2 de octubre del 2017 hasta la actualidad se vienen asignando las rentas por congestión porque, lógico, el decreto de urgencia 049 no admitía ninguna congestión, entonces no se originaban rentas. El día posterior ya había congestión y se tenían que asignar esos montos en exceso. Para eso se creó una nota técnica que se llamó Premisas para determinar el costo marginal de corto plazo durante la vigencia del Decreto Supremo 033. La fecha es 27 de octubre de 2017. Bueno, habíamos dicho que el 2 de octubre ya tenía que iniciar las asignaciones, pero como toda valorización se hace el mes posterior a cuando se realiza efectivamente en el sistema, entonces la valorización de octubre se hace en noviembre. Entonces, el 27 de octubre ya daba las pautas de cómo, llegado noviembre, cómo es que se deberían hacer estas asignaciones. ¿Y qué indicaba? El proceso de desagregación del costo marginal es su componente energía, donde se incluyen las pérdidas, y su componente congestión. La componente de congestión será utilizado para la renta por congestión y su asignación entre generadores. Finalmente, el 1 de enero del 2018, mediante el decreto 026, que habíamos mencionado a un inicio el 28 de julio de 2016, entró en vigencia el reglamento del mercado mayorista de electricidad, compuesto por el mercado de corto plazo, donde se incluyen las asignaciones de rentas por congestión y los servicios complementarios. Y bueno, en la parte de abajo he colocado sobre la ley número 28832, ¿no? Que se dio a partir desde julio de 2016, donde menciona el establecer un mecanismo de compensación que considere las pérdidas y la congestión en la formación de los precios a nivel generación para los usuarios regulados. Esto finalmente lo vamos a comprender en su totalidad ya en láminas posteriores. Un poco de matemáticas
cómo se le da el tratamiento de la renta por congestión en el Perú. Primero habíamos dicho que tiene que existir un excedente de dinero debido a la congestión. A ese excedente se le denomina el monto de renta por congestión. Entonces, vamos a demostrar la fórmula con la que se determina este monto, que está publicado en el procedimiento número 45 de COES, y sale a partir de la teoría. O sea, miremos eso, ¿no? Que la teoría tiene que ver con la determinación de este monto. En primer paso, recordemos que el monto de los excedentes de pago, entre ellos el que corresponde a congestión, es a partir del cálculo de los saldos, si bien recuerdan. Por lo tanto, el saldo era entrega menos retiros. Entonces, estos saldos de energía, multiplicados por su costo marginal en cada barra, tenemos ya generado el saldo y lo colocamos de esta manera. En segundo paso, el excedente viene a ser el monto del saldo, pero con signo cambiado. Si recordarán, nos salía un monto que era positivo 155 punto algo, y luego para pasarlo en el cuadro de liquidación cambiamos el signo para que cierre todo el cuadro de saldo, para que cierre la liquidación. Bueno, aquí en las formulaciones hacemos lo mismo. El saldo y el excedente eran iguales, pero con signo cambiado. Entonces, si el saldo era entregas menos retiros multiplicados por el costo marginal, el excedente, cambiando el signo, ya va a ser retiros menos entregas multiplicado por el costo marginal. El tercer paso, para determinar el monto ocasionado únicamente por la congestión, se requiere separar el costo marginal de su componente energía, incluye pérdidas, y su componente congestión. Ese era el cuadro que les he mostrado en el análisis, ¿no? Que inicialmente teníamos todo el excedente completo, pero para saber cuál correspondía solamente a la renta teníamos que descomponerlo en sus tres componentes. Entonces, en forma matemática está de esta manera. El excedente tiene que ver con la componente energía, que incluye pérdidas, costo marginal de energía, y hay que sumarle también el retiro menos entregas multiplicado por la componente congestión. Por lo tanto, de estos, de esta fórmula sale que el excedente por la renta de congestión es retiros menos entrega multiplicado por el costo marginal de la componente de congestión. La sumatoria de cada una de las barras nos dará este monto, que es lo que hemos hecho en los ejercicios de ejemplo. Es decir, ahí está demostrado que para determinar este monto se ha tenido que utilizar la teoría. Finalmente, si se ponen de curiosos, abren el procedimiento 45, ven la fórmula del monto de renta por congestión, van a encontrar este cálculo, esta fórmula. Bien, seguimos con el tratamiento de la renta por congestión en el Perú. El cálculo de la asignación de las rentas, es decir, ya tenemos un monto, pero ahora tenemos que asignarlo. Entonces, primero, ¿qué se hace? Una selección de las barras para el reparto de la renta. ¿Y qué hemos hecho? Hemos utilizado los signos. Se aprovecha la propiedad del signo y la magnitud de la componente de congestión. El signo positivo significa que la barra está en el lado congestionado, y la magnitud de la componente indica la proporción del impacto de la congestión en el costo marginal total en dicha barra. Entonces, lo primero que nada es seleccionar qué barras corresponden repartir esta renta por congestión. Lo siguiente, el criterio para asignarlas. Son aquellas barras con demanda que posean una componente positiva de congestión, ya que todas ellas pagaron un precio adicional debido a dicho problema. Así es, también lo miramos eso en el ejemplo. ¿Y en qué forma deben ser repartidas? Bueno, el tratamiento que le ha dado la norma peruana es que deben ser repartidas en proporción a la demanda en la barra y también proporcional a la componente de congestión. Esa fórmula está aquí en el diagrama de flujo, en la última parte, ¿no? Donde la asignación del monto de renta por congestión
Es una proporción de cada uno de las rentas, o perdón, de cada uno de los retiros que tienen los generadores con respecto al total y también con respecto a la componente de congestión de esa barra. Es así que se reparten entre los generadores este monto. Pero ojo, se tiene que entender que se está repartiendo un monto que ellos mismos han originado por estar pagando a un precio alto. Es decir, ellos se les está compensando. No es que ellos estén ganando más dinero, ¿no? Sino que se les está retornando en forma de compensación lo que se han perjudicado. Entonces, en teoría, este monto hace como si se hubiese valorizado solamente con la componente energía y pérdidas, como si no hubiera existido congestión. Eso es en sí lo que está detrás de esta compensación. Se trata de que nadie salga perjudicado. Y es así como le ha dado el tratamiento de la renta por congestión en el Perú. Es una compensación para que no salgan perjudicados. Bien, si nosotros queremos hacer una repartición ahora, cogemos el ejemplo. Recordemos ese cuadro donde teníamos que la renta por congestión era $97.78 y cada generador tenía asociado a esa barra 50 y 100 megavatios, ¿se recuerdan bien? Entonces, si tenemos como datos, el retiro del generador 1 era de 50, el retiro del generador 2 era de 100 y el costo marginal de congestión en esa barra era de $0.146 por megavatio. Entonces, utilizando la fórmula del diagrama de flujo anterior, no que está en la parte de abajo, que es la asignación, simplemente reemplazando valores, tenemos de que el generador 1 se le asigna $32.59, el generador 2 $65.19. La suma de ambos es 97.78. ¿Por qué le salió más al generador 2? Es justamente dentro de los criterios que habíamos visto, que es el impacto que ha recibido el generador por la congestión. Y su impacto ha sido mayor debido a que su retiro ha sido mayor. 100 megavatios con respecto a 50 del otro generador. Es por eso que recibe más compensación que el otro generador, ¿no? Debido al impacto. Entonces, si volvemos al cuadro de saldo, habíamos completado la parte en naranja. Teníamos lo que cobra, lo que paga y finalmente el saldo, ¿no? Nos habíamos quedado en $793 que cobraba el generador 1 y 948 que tenía que pagar el generador 2. Pero ahora con la nueva distribución, debido a que se les ha retornado esa renta a estos generadores, la renta por congestión del generador 1 es 32.59 y del generador 2 es 65.19. Entonces, sacando un nuevo saldo donde ya incluimos estos pequeños montos repartidos, tenemos de que el generador 1 ya no cobra 793.05, sino 825.64. Y el generador 2 que tenía que pagar 948, ahora tiene que pagar 883. Es decir, si se dan cuenta, el generador 1 salió beneficiado de 793, pasó a cobrar 825 y el generador 2 de pagar 948 pasó a pagar 883. Han salido ambos beneficiados. ¿Pero por qué beneficiados? Porque inicialmente habían salido perjudicados por haber retirado un precio alto. Entonces, esto, en otras palabras, es una compensación nada más. Si nosotros hacemos la suma, nuevamente no nos cierra. Inicialmente teníamos un monto de 155.29, ¿no? Pero ahora con retornarles esta renta por congestión, de esos 978 solamente quedan los otros montos que es por energía y por pérdidas, que es 57.51. Pero como todo cuadro de saldo que les había indicado, tiene que cerrarse la liquidación, tiene que ser cero. Entonces, ¿qué se hace con ese 57.51 que está en el aire? Bueno, para empezar, el generador 1 y el generador 2
Ambos generadores fueron beneficiados con la renta por congestión asignada debido a que compensó el retiro que realizaron a un alto precio debido a la congestión. Sin embargo, si el retiro es a una distribuidora, el cual es proveniente de una licitación a partir de la ley 28832, es por eso que coloqué ahí dentro de la historia de las rentas, dicho monto se transfiere a la distribuidora. O sea, suponiendo que esa demanda era una distribuidora X, estos, este 32.59, el generador 1 tiene que darle a la distribuidora como una transferencia. Lo mismo el generador 2, de 65.19, transferirlo a la distribuidora. Entonces, ahí queda la pregunta, entonces si el generador, si ambos generadores transfieren a la distribuidora, entonces, ¿quién les compensa a ellos? Bueno, en la siguiente lámina vamos a comprender un poco más de esto, pero hasta el momento es así. Si fuera una distribuidora, este monto se transfiere a ellos, el generador a esta distribuidora. Ahora, ¿qué es este 57.51? Este monto es asignado a los generadores en proporción a sus ingresos por potencia. Ok, lo que habíamos dicho a un inicio, ¿no? Que en teoría es un monto que se ha originado por las pérdidas y energía que se dio en el sistema. Entonces, uno podría decirse que eso podría irse a la transmisora, pero ese tratamiento ya se ve por otra parte dentro de la normativa peruana. Pero dentro del mercado de corto plazo, ese monto queda en los generadores, que para nuestro caso de ejemplo, ellos están recibiendo, porque muchas veces sale un monto en la que ellos más bien, los generadores, tienen que aportar estos 57.51. Pero para este caso ejemplo, al ser un monto sobrante, ellos estarían repartiendo este exceso, que es por pérdidas y por energía. Bien, ahora ya viendo un poco de la ley 28832, ¿no? Con lo que les había comentado. Este es el tratamiento de la renta por congestión en el Perú, pero en los contratos. En los contratos de licitación de largo plazo que se produjeron a raíz de la ley 28832, se establecieron factores de transmisión eléctrica, los llamados FTE, que afectan los precios de facturación para la energía. Ojo, para la energía, porque también puede ser potencia, cuyo alcance es a los distribuidores. De esta manera, el distribuidor asume este pago adicional al generador. Y eso es mediante esta fórmula. El FTE es un factor que se multiplica el precio de energía que se tiene en el contrato entre suministrador y distribuidor. Es decir, este factor va a aumentar ese precio. ¿Y qué impacto tiene? Bueno, en la fórmula nos lo dice, ¿no? Que es el cociente del costo marginal en la barra de transferencia donde se retira la energía por el cliente y que provenga aparte de un contrato de licitación. Pero si esa demanda donde está conectado se presenta una componente de congestión positiva, se tiene que comparar con el costo marginal de la barra de referencia, que el mercado eléctrico peruano se ha designado a Santa Rosa 220 kV como la barra de referencia. Entonces, el cociente de estos dos costos marginales, o sea, el de la demanda impactada por la congestión y Santa Rosa, que muchas veces al estar Santa Rosa en una parte del sistema donde es muy mallado, donde hay poca probabilidad de congestión, o sea, sí hay la probabilidad de que haya, pero es muy poca, pero en cambio en otros lugares es posible que sí se presente con mayor probabilidad un costo marginal elevado. Ese impacto, ese cociente, que debe ser 1.1, 1.2, 1.5, finalmente es multiplicado al precio de la facturación que le hace el distribuidor al generador. Entonces, en resumen, en las láminas anteriores habíamos visto el mercado de corto plazo y es solamente esta lámina, este es el mercado de contratos. En el mercado de corto plazo habíamos dicho que el generador, si es una distribuidora a su demanda, transfiere la renta por congestión al distribuidor. Y ahora, en estos contratos,
es el distribuidor mediante la facturación, el precio de la facturación de la energía es donde paga al generador este impacto. Ahora, nosotros si hacemos el balance, uno puede ser mayor que otro, ¿no? O le compensa o no al generador, o si sale sobrecompensado. Entonces, ahí cabe un análisis. Los números tendrían que analizarse. Pero recordemos, el mercado de corto plazo, si es distribuidor, el generador transfiere al distribuidor, y en el mercado de contratos, el distribuidor mediante la facturación le paga el impacto de la congestión al generador. En el balance serán números iguales. Bueno, recordemos de que se han dado en fechas distintas estas normas y en circunstancias también distintas. Entonces, puede y es bastante probable que sean distintos estos montos. Bueno, en ese caso ya habremos culminado en lo que son las rentas por congestión, tanto en el mercado a corto plazo como lo que se da en los contratos, y ya les doy unos pequeños datos nada más acerca de la interconexión eléctrica regional. Sabemos que se va a dar ya en un tiempo la interconexión eléctrica con Chile y con Ecuador. Entonces, es necesario hacer un análisis de las rentas por congestión, porque recordemos que todo enlace puede originar una congestión y por ende una renta. Entonces, cuando nos enlacemos con estos dos países en 500 kb, que más o menos es alrededor de 500 megabar o 1000 megabar la capacidad de la línea, en algún momento va a llegar a su capacidad límite esta línea, entonces, y se va a originar una renta por congestión, que va a ser la diferencia del precio de ambos mercados internos multiplicado por el flujo, y se generaría una renta. Eso es lo que dice la teoría, pero muchas veces, como lo que hemos visto hasta ahora, es el operador o el país que escoge qué hacer con este monto de dinero. Entonces, en teoría, puede salir algo, pero la norma finalmente, por algunos criterios, asigna cómo deben de ser tratados estas rentas. Entonces, en caso de interconexión eléctrica de Perú con Ecuador o de Perú con Chile, según la decisión CAN, que es la Comunidad Andina de Naciones vigente, la repartición de las rentas por congestión es de forma equitativa, es decir, 50% para el importador y 50% para el exportador. O sea, acá no hay ninguna matemática más que hacer. Eso ya es una decisión, que las rentas son repartidas de forma equitativa. Para dicha decisión tuvo que ver mucho el problema originado en la repartición de las rentas por congestión entre Ecuador y Colombia, debido a que el importador era Ecuador en ese entonces. Ecuador pagaba a precio de su mercado interno y Colombia vendía al precio de su mercado interno. La diferencia de estos precios por el volumen de energía exportado era la renta por congestión que quedaba en Colombia. Entonces, lógicamente, Ecuador muy insatisfecho con esto, hizo que se revisara la norma. Y bueno, a partir de esto, la decisión CAN 720 del 2009 resolvió que las rentas en una interconexión regional es repartido de forma equitativa. Es así la interconexión eléctrica regional. Ahora, otros pequeños datos. En los tiempos de cuarentena, en el sistema eléctrico peruano se presentó congestión debido a la baja demanda en el CEIN. Esta baja demanda se tradujo en reducción de producción de las unidades más caras, las cuales son las unidades térmicas, motivo por el cual dejaron de operar prácticamente todas. Este hecho hizo que las unidades térmicas pararan. Todas ellas se encuentran en el nodo de Chilca, cerca a Lima, por lo que el abastecimiento total de la demanda de Lima fue abastecido desde las centrales hidráulicas de la Sierra Centro, haciendo que las líneas que vienen desde el centro a Lima se congestionen. Como es de suponerse, originó rentas por congestión. Bueno, y algunos comentarios finales, ¿no? Un comentario final general es de que el método adoptado en el mercado mayorista de electricidad peruano es la de compensación de costos de congestión, el cual distribuye las rentas por congestión totales que se generaron durante el mes en el sistema entre los generadores que son suministradores de los retiros en proporción a dichos retiros. Claro, siempre y cuando se encuentren en una barra con congestión positiva, con componente de congestión positiva, ¿no? Pero en otros países como Chile o CAISO,
California, es considerado como un servicio complementario, esto de acá, el cual los agentes del mercado tienen mayor participación en la administración de la congestión. Existen otros métodos en los que se puede optar para administrar la congestión en el sistema eléctrico peruano, dependiendo de sus características. Por ejemplo, en los derechos financieros de transmisión, o sea, los DFTs, los interesados compran mediante subasta las rentas por congestión de un enlace en específico. Bueno, y comentario final acerca de unas oportunidades de mejora. Es necesario evaluar la normativa que tenga que ver con las transferencias de las rentas por congestión del generador al distribuidor y viceversa, lo que habíamos visto hace unas láminas anteriores, debido a que es probable que dichos montos sean muy diferenciados y estén sobrecompensándose a los generadores por parte de los distribuidores. La normativa que se realizó para la transferencia de la renta del distribuidor al generador sucedió en circunstancias y años distintos a la normativa que se realizó para la transferencia del generador al distribuidor, por lo que sería importante su revisión en la próxima reforma eléctrica. Bien, con esto hemos concluido esta charla. Espero que les haya servido mucho y sobre todo enriquezca el conocimiento ya que tenían acerca de esta renta por congestión. Y bueno, les agradezco mucho su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Vamos a pasar a la ronda de preguntas. Por favor, sus consultas las pueden realizar mediante el chat para que el ingeniero pueda proceder a responderlas. Ana María, ¿me dictarás tú las Sí, consultas? sí, sí, Ah, ya, perfecto. sí. Acá hay una consulta de Mario Fernández. Eh, Hola Juan, ¿podrías volver a explicarnos cuál es la diferencia entre la renta por congestión y el ingreso tarifario del MME? De la misma forma que se puede calcular el monto de renta por congestión, ¿cómo podemos calcular el ingreso tarifario del MME? Ah, ok, no hay problema. Voy a retornar en la presentación. A ver, un momento, por favor. Bien, me parece que la consulta me hace sobre esta lámina es acerca del ingreso tarifario del MME. Aquí. El ingreso tarifario, o sea, cuando nosotros hacemos, o voy a hablar en específico de este ejemplo, cuando se hacen las valorizaciones del total que corresponde a la producción versus los retiros que suceden en este pequeño mercado eléctrico, eh, sale un excedente que ha pagado el total de la demanda a la generación. Es decir, para este caso del ejemplo, el total pagado por la demanda es 1.777.65, mientras que el cobro de la generación es 1.622.36. Quiere decir que ha habido un pago de demanda en exceso al que podría pagarse a la generación, a los generadores. Entonces, estos 155.29 quedan en el aire como un pago en exceso. Este, este pago en exceso finalmente es el que se denomina en el mercado mayorista de electricidad como el ingreso tarifario del MME. Y lo que se discutía en este ejemplo es de que, ¿qué hacemos con este monto? ¿No? Porque habíamos dicho que en un inicio o era del generador 1 o el generador 2, pero finalmente habíamos concluido de que para saber qué hacemos con este monto, tenemos que hacer la separación de qué corresponde a las rentas y qué corresponde
a las pérdidas y a la energía. Es por eso que se presentó este cuadrito, donde el 97,78 del 175,29 correspondía a unas rentas. Entonces, eso no lo tocamos. Pero sobre el 146,11 más 88,6, ese monto estaría quedándose en el aire, ¿no? Que finalmente es un monto que lo explicamos aquí en este ejemplo, me parece. No, está más adelante. Aquí, aquí. Entonces, 97,78 es el monto que corresponde a rentas por congestión. Ese monto le es devuelto a los generadores en forma proporcional al impacto que han tenido. Pero ahora faltan los otros montos, que es 146,11 y 88,6. Ese es el monto que habíamos dicho que es asignado a los generadores en proporción a sus ingresos por potencia. El, los ingresos por potencia ya tienen que ver con otra valorización que no está asociado para nada a la energía, sino a la valorización de potencia, que bueno, lo explicamos aquí de manera solamente como nombre, pero en sí el ingreso tarifario viene a ser el total, es decir, la suma de 88, negativo 88,6, 146,11 y 97,78. No sé si habrá quedado respondida la consulta, espero que sí. Si no, me avisan nada más. O si tenemos otra consulta. Sí, hay otra consulta. Es de Juan Morán. Hay un trato especial con las generadoras implicadas. Perdón, hay un trato especial cuando las generadoras implicadas son RER. Ah, de acuerdo. Para este caso, bueno, los generadores RER, si la pregunta va dirigida a que es sobre las rentas, como las rentas son repartidas en forma proporcional a los retiros que tienen los generadores, hay que hacer la separación de qué tipo de generadores RER estaríamos hablando. Porque si son eólicos y solares, bueno, tienen la posibilidad, dependiendo, bueno, más los eólicos que los solares, de hacer unos contratos, debido a que ya tienen potencia firme. Entonces, si es que su retiro, o sea, donde hizo el contrato este generador RER, ya se le podría asignar renta por congestión, siempre y cuando tengan retiros, tengan clientes. Pero bueno, hasta el momento no lo tienen. Pero también hay que ver para el otro generador de RER, que son los cogeneradores, perdón, los hidráulicos, ¿no? Entonces, muchos de ellos sí tienen retiros y en caso hubiera asignación de renta, también estos generadores RER se les asignaría, en caso lo hubiera. Ese sería el tratamiento para las renovables. Bien, muchas gracias, ingeniero. Hay un par de preguntas en el Facebook. La primera es de Miguel Carvajal. ¿Cuál es el periodo de contrato entre distribuidoras y generadoras? Periodo de contrato. Bueno, la que se ha dado en el marco de la ley 28832, ¿no? De las licitaciones entre suministradores y distribuidores, que más o menos hubieron dos, ya están por terminar. Iniciaron el 2009-2013 y la vigencia va a terminar en 2021, algunos 2022, 2023, ¿no? Y todavía no se ha dado una siguiente etapa de subastas como para que haya otras licitaciones una vez terminadas las que ahorita tenemos vigentes. Ujú. Bien, la siguiente pregunta es de Esteban. ¿Qué áreas de oportunidades se puede hacer con los transportistas que tienen muchas pérdidas? A ver si entiendo bien la consulta, se refiere a las transmisoras. ¿Qué oportunidades de mejora hay sobre ellas por producir muchas pérdidas? Bueno, en este caso,
el mercado mayorista de electricidad, que es el marco que se ha dado explicación en esta exposición, está desligada totalmente de la parte de la transmisión, perdón, la parte de las empresas de transmisión, porque aquí no están involucradas, ¿no? Aquí más que nada están los que pertenecen al mercado mayorista de electricidad propiamente como participantes, que son generadoras, más que nada, y bueno, los nuevos participantes que podrían ser una distribuidora, pero solamente por el 10% de sus clientes libres, o un gran usuario libre, ¿no? O sea, solamente ellos podrían estar acá interviniendo. Parte de las transmisoras, si bien son parte integrante del COES, pero no son participantes para este proceso. Entonces, bueno, si ocasionan muchas pérdidas estas transmisoras, bueno, generan un ingreso tarifario. O sea, las pérdidas ocasionan diferenciación de precios entre barra y barra y finalmente esto genera una renta, ¿no? Que no es de congestión, si quiere ponérsele nombre, pues es una renta por pérdidas, pero a eso se le denomina el ingreso tarifario, pero no va en no es parte de la liquidación del mercado mayorista de electricidad, sino eso se va más para la valorización de potencia, que ese es otro tipo de liquidación donde ya está normado o fijado por el OSINERMIN los montos de estos ingresos tarifarios debido a las pérdidas anualmente y ya se hace todo un proceso muy distinto al que vemos aquí, ¿no? OSINERMIN, que son los que determinan estos montos, tienen otra metodología para tratarlo, ¿no? Así es. Ya. La siguiente pregunta es de Hércules Castro. Tengo entendido que de acuerdo a la legislación peruana existe sobrecompensación a las generadoras. ¿Cuál sería el procedimiento más justo en nuestro caso? Bueno, habría que ver sobre su consulta exactamente sobre compensación a qué punto en específico, ¿no? Porque si es sobre compensación, bueno, habría que analizar a qué punto se estará refiriendo. Y si es sobre la exposición, se había mencionado que es posible que haya una sobrecompensación de distribuidores a generadores desde el punto de vista del factor de transmisión eléctrica, que es una transferencia en la facturación cuando paga el distribuidor al generador, ¿no? Cuyo impacto de estos costos, del cociente de estos costos marginales, ¿no? que se da, le genera un impacto más fuerte al distribuidor que el impacto que está habiendo entre generadores cuando sucede todo este cálculo de rentas por congestión que hemos visto, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, es probable que haya una sobrecompensación a la hora de hacer las transferencias entre ambos, ¿no? Entre generador a distribuidor y de distribuidor al generador. Ahora, sobre compensaciones, bueno, no sé si nos podría especificar exactamente cuál, como para que podamos responderlo, ¿no? Pero, bueno, atento si es que conoce el específico como para poder responderle. O si no, continuamos con una consulta y me puede consultar luego, ¿no? Depende de él. Ok, está bien. La siguiente consulta es de Carlos. Entiendo que para el generador no hay impacto ya que finalmente si sus retiros son valorizados a un CMG alto por efecto de la congestión, finalmente se le devuelve. Pero, ¿qué sucede con las compensaciones que asume el generador en función a sus retiros como son la carga mínima, por ejemplo? Por favor, Ana María, si me podrías volver a repetir la última parte de la consulta. Claro, ¿qué sucede con las compensaciones que asume el generador en función a sus retiros como son la carga mínima, por ejemplo? Ah, ok. Ok. Bueno, sí, la primera parte que nos dijo, más que nada un comentario, sí es cierto. O sea, el generador no, supuestamente con el tratamiento que le ha dado la renta por congestión en el mercado eléctrico peruano,
no sufre ningún perjuicio debido a que se le compensa retirar a un precio alto, ¿no? ¿Cómo se le compensa? Bueno, asignándole esta renta nuevamente a este generador que pagó alto y se le entrega una asignación de monto, ¿no? Ahora, eso está correcto con lo que mencionó. Pero ahora menciona sobre la compensación de mínima carga, que eso ya, bueno, no es parte de esta renta por congestión, sino ya tiene que ver con inflexibilidades operativas, que es otro tipo de compensaciones, porque los generadores eh, tienen unas inflexibilidades operativas que hace de que sea el uso ineficiente de su generación, perdón, de su combustible, a un determinado punto de generación. Entonces, no es lo mismo que este generador esté operando óptimamente a plena carga, donde hace el mayor uso eficiente del combustible y donde la compensación a ese punto es mínima, porque no hay necesidad tanto así de compensarle si es que el costo marginal está por encima de este costo. Y si aún fuera este generador el marginal, es decir, el marginal está tomando el costo incremental de este generador, aún así el costo incremental de esta máquina no alcanza a ser el costo marginal del sistema. Aunque se diferencian por poquito. Esa compensación a plena carga, por ejemplo, se le da, ¿no? Pero sobre el ejemplo que nos dice sobre la mínima carga, es cierto, en este caso, la compensación sobre la mínima carga sí lo hacen solamente entre generadores y sirve para justamente compensarle ineficiencia de su combustible y lo hacen el resto de generadores en función a sus retiros del mes. Bueno, ese es un criterio que se le ha dado en el mercado eléctrico peruano, ¿no? Podría ser muy distinto en otros países. En este caso, lo que es cierto es que la teoría para todos es de que estas inflexibilidades ocasionan un alto costo para estas generadoras debido a la ineficiencia, entonces alguien le tiene que retornar y son los otros generadores quien le retornan esta compensación, ¿no? Y el criterio que le puso el mercado mayorista peruano fue de que sea en función a los retiros de cada uno de ellos durante el mes. Ujú. Bien, la siguiente consulta es de Alexandra Bermúdez. ¿Podría existir alguna diferencia entre el monto asociado a la congestión de los retiros de los clientes de una generadora y la devolución que se le realiza? Ana María, un favor, si me podrías repetir la consulta. Sí, claro. ¿Podría existir alguna diferencia entre el monto asociado a la congestión de los retiros de los clientes de una generadora y la devolución que se le realiza? Si pudiera existir, me dices. ¿Alguna diferencia entre el monto Ajá. asociado a la congestión de los retiros de los clientes de una generadora y la devolución que se le realiza? Ok, gracias. Bueno, no, en teoría, en teoría no debería existir alguna diferenciación. Es decir, es decir, si lo ponemos en números, la afectación que ha tenido el generador por pagar un precio alto debería estar cubierto al 100% por la compensación que se le da por la renta por congestión. O sea, en teoría debería cubrir el 100%, ¿no? Pero bueno, si analizamos un poco más a profundidad la fórmula, este, y hacemos un caso ejemplo, eh, sí podría existir una pequeña diferenciación porque finalmente no se puede cubrir el total. Eso es dependiendo del costo marginal en ese momento sobre su comportamiento. También puede haber un comportamiento de costos marginales negativos. Entonces, por ejemplo, en ese caso, que es muy difícil, ¿no? Es muy difícil que suceda eso, pero lo puede dar. Entonces, ahí la fórmula de asignación de las rentas por congestión, por ejemplo, eh, no serían las adecuadas para retornarle la compensación a este generador.
Entonces, tendría que hacerse una evaluación de una mejora sobre las formulaciones. Ahora, quizás hayan visto necesario que cuando suceda ese tipo de comportamientos en el sistema, donde el costo marginal puede volverse negativo o puede darse el caso también que las valorizaciones, bueno, qué interesante la pregunta porque me ayuda a recordar un poco de que las valorizaciones que se hacen son en barras de transferencia, es decir, del total de barras que tenemos en el sistema eléctrico peruano, no todas son barras donde uno hace el mercado, es decir, donde viene el retiro y viene perdón, el consumidor y retira, viene el generador y suministra, sino que hay algunas barras nada más que son seleccionadas como barras de transferencia. Entonces, si es que la congestión se da en barras que no son barras de transferencia, antes había el problema de que no era cubierto esta compensación. Entonces tuvo que adecuarse la norma cuando sucede este tipo de problemas y finalmente ya se pudo solucionar, ¿no? Pero respondiendo directamente a su consulta, pues en casos eh, muy poco probables, sí es posible que exista una diferenciación, ¿no? Pero en la teoría no debería. Debería compensarse de todo. Ujú. Ya. La siguiente pregunta es de Carlos Cárdenas. ¿La congestión se da en la transmisión por insuficiencia de generación en las áreas que conectan dicha transmisión? Ah, ok. Entiendo que su consulta va dirigida a por qué existe la congestión y nos menciona que es por una deficiencia que quizás en la producción. Bueno, en sí la congestión puede suceder por varios motivos, ¿no? Muchas veces cuando se hace una planificación de la transmisión, la idea es que justamente todos estos problemas de congestión, llegados el tiempo, no deberían suscitarse, ¿no? Es lo que justamente una de los por qué existe la planificación de la transmisión. Pero no solamente basta con eso, ¿no? Porque durante la operación real pueden suscitarse otros inconvenientes, como es la pérdida de una línea, pérdida de un trafo o generación local en un determinado lugar donde tiene que venir más flujo por parte de generación desde otras zonas y puede que estar congestionada una línea. Entonces, puede darse por diversas razones y cosas que se escapan de una planificación, ¿no? Es por eso que en algunos países donde han visto que esta renta por congestión sea un servicio complementario, a diferencia del mercado eléctrico peruano que lo ha incluido dentro de la valorización de energía activa. Pero en otros países hay más participación, así como hay una participación para la regulación de frecuencia aquí en Perú, para en cuanto se meten algunos generadores a dar ese servicio. De igual manera hay en otros países donde hay algunos interesados en poder administrar de alguna forma algún enlace, eh, generan un servicio y reciben un monto por ese servicio, ¿no? Así es. Ana María. Bien, tenemos una consulta de Javier Estrada. Considerando que el ingreso de energías renovables al CEIN es por regiones y considerando también el retiro de las térmicas, ¿se podrá evitar futuras congestiones? A ver, ante el ingreso de generación renovable y algunas térmicas menciona, se va a poder evitar congestiones. Bueno, todo suma, ¿no? Todo suma, pero también hay que ponernos a pensar de que mm, la congestión también se puede dar no solamente por el hecho de que exista más demanda o menos demanda, sino que los mismos generadores pueden ocasionar congestión. Dependiendo, mucho depende de la distribución de estos generadores, ¿no? O sea, de dónde los colocas en el sistema.
Por ejemplo, ¿no? Lo último que pasó en esta época de baja demanda debido a, después de la quincena de marzo hasta un poco más de la quincena de mayo, eh, la demanda bajó y aún así se generó congestión. Bueno, y era porque justamente habían térmicas locales en Lima, que eran las unidades térmicas en el nodo de Chilca, que suministraban de manera directa la demanda eléctrica de Lima, pero al estar paradas por despacho económico, las unidades hidráulicas desde la Sierra Centro han tenido que desfogar su producción por esas líneas y han ocasionado congestión. El colocar más generadores, ya no importando la tecnología, el colocar generación también puede implicar congestión. Entonces, mucho depende de la distribución de ellas, ¿no? Quizás una planificación en la generación ayudaría mucho para esto de las congestiones. Bien, Sí. entonces eso sería todo con respecto a las consultas. Ah, perfecto. Sí, bueno, agradecemos al ingeniero Montoya por brindarnos de su tiempo para la realización de esta conferencia virtual. Sin más preguntas por haber, vamos a dar por finalizado la conferencia. Muchas gracias a todos por su participación. Muchas gracias, ingeniero. Y bueno, comentarles a los participantes que la información va a ser enviada a sus respectivos correos y a través de nuestras redes sociales daremos a detallar los próximos eventos. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, Ana María. Unas buenas noches a todos. Hasta luego. Buenas noches.